Bueno, primero agradecer la invitación a poder dialogar precisamente de que yo creo que hay temas, por ejemplo, como el feminismo en particular, que están interrogando mucho a lo público y por tanto a la política y por tanto a la izquierda también. Entonces voy a partir como de situarme un poco dentro de donde quiero exponer o compartir con ustedes ciertas ideas y ciertas tesis, para después también intentar hacer una lectura de los conflictos que estamos viendo en el Chile actual y en virtud de eso, de la forma mujer o la forma de lo femenino y el lugar que eso se le otorga a un modo de producción capitalista. Lo primero que quiero señalar necesariamente es que los debates dentro del marxismo feminista son amplios, son grandes y son diversos. No hay algo así como uno, lo cual lo hace muy interesante y muy importante de poder seguir. Yo en particular me sitúo dentro de una corriente de todas esas discusiones. Entiendo que cada una de ellas son igual de valiosas y que han servido precisamente para este avance teórico y político, para tener una praxis directa. Hay discusiones que se dan en virtud de muchas feministas marxistas que tienen que ver con una tesis central que discuten precisamente con sectores de izquierda por mucho tiempo, que es una acusación histórica a la condición de movimiento feminista y al feminismo dentro de la organización de la clase trabajadora, que es precisamente la acusación de particularismo y por tanto de fraccionamiento de la clase trabajadora. Eso genera un nivel de debate teórico muy interesante, donde se pueden, lo voy a reducir mucho porque el debate es muy grande, pero lo voy a entender solamente en términos enunciativos, de lo que se generan como las feministas marxistas, autoidentificadas como interseccionales, que son aquellas que quieran hacer dialogar las diferentes categorías de opresión, que sería raza, clase, género, en particular esa discusión, y aquellas feministas marxistas que consideran que, dando grandes luces, la interseccionalidad es absolutamente insuficiente para poder entender las relaciones sociales capitalistas y cómo se imprime en ella el patriarcado. Por tanto, cómo podemos entender la producción del género en un modo de producción determinado. Ese otro sector, podemos llamar que dialogan y se enfrentan teóricamente en las denominadas feministas de la teoría unitaria. Principalmente, esos dos debates se gestan en virtud de entender si existe algo así como un patriarcado transhistórico, es decir, que el mismo patriarcado que vivíamos, por ejemplo, en la época feudal, es el mismo que desde la acumulación originaria capitalista, y en ese sentido, las feministas de la teoría de la interseccionalidad entienden principalmente que sí, hay un patriarcado, de hecho, hay una diferencia bien pequeña, pero que sustenta mucho, que es, por ejemplo, todos los textos que uno puede leer, hay algunos que ocupan patriarcado capitalista y otros ocupan capitalismo patriarcado. Eso no es casual, y eso no es que esté exento de debate. Refleja esta discusión, refleja una discusión de un patriarcado transhistórico o que este patriarcado es constitutivo de este capitalismo y por tanto no es un sistema de dominación, al igual que el racismo, porque hay muchas también discusiones de muchas feministas que vienen también a interrogar los diferentes modos de opresión. Entonces, no hay algo así como un racismo o un patriarcado autónomo del capitalismo. Por tanto, al ser constituyentes, no hay manera de generar una lucha que no sea una lucha anticapitalista. Por tanto, este carácter de este capitalismo y el avance del capitalismo sobre el trabajo, donde ahí, por ejemplo, lo femenino, al entender la producción del género, viene a ser la cualificación de cierta fuerza de trabajo, su jerarquización, su precarización. Y yo me sitúo dentro de esa vereda, de la vereda de la teoría unitaria, que es constitutivo del capitalismo. Como les señalaba entonces, haciendo como estas diferencias, siempre hago esas diferencias porque hay también un debate feminista que es importante. Una cosa es la condición de movimiento feminista, que es lo que estamos viendo y lo que hemos visto también en la historia, que es algo mucho más grande, articulador, que tiene demandas, que tiene comunes, que se reconocen diferencias, y otra cosa son los diferentes feminismos. Entonces yo siempre parto con ese cuidado de no querer como comer o hegemonizar mi postura, en tanto hay muchas otras que dialogan también constantemente.
Entonces preparé ahí una presentación para poder como conversar con ustedes que tiene que ver con esto, centrarme precisamente en esta tesis que abren los marxismos feministas respecto a combatir la idea de que el feminismo divide a la clase trabajadora y mostrar que en sus luchas concretas hay distintos ámbitos, tienen un hilo conductor y son expresión de una relación social general, que es precisamente esta relación entre capitalismo y patriarcado. Para ello voy a problematizar la separación entre producción y reproducción social, entender que el capital necesita de la esfera de la reproducción, por lo que es falso que capitalismo sea igual a trabajo asalariado exclusivamente y que el desafío, por ejemplo, de los marxistas del siglo XXI es derribar primeramente esa barrera entre lo productivo y lo no productivo y avanzar en pensar la reproducción de la fuerza de trabajo más allá de los límites de la casa y más allá de la reproducción biológica. Hay una de las cosas que son bien interesantes, que develan mucho de estas discusiones, que decía como la primera luz era dialogando con Marx, porque acá no hay ninguna negación a Marx, de hecho, es como necesitamos a Marx, pero tenemos que dialogar con él de que la fábrica no solamente estaba afuera, sino que también estaba adentro, por ejemplo la familia. Y también hay muchas luces de cómo Marx entiende la familia de manera muy interesante, que dialogan con esta forma de visibilizar la reproducción social. Para avanzar a eso también, voy a intentar referirme al salario como una categoría mistificadora que no solo esconde la parte del trabajo excedente, la plusvalía, sino todo trabajo doméstico y reproductivo en pago. Es fundamental repensar la idea de trabajo e ir más allá del salario, lo que denominan las feministas marxistas de la teoría unitaria, un concepto de reproducción social más amplia. Un concepto de trabajo más amplio, donde se sigue siendo útil y necesario cuestionar la idea de que el trabajo doméstico es un trabajo no reproductivo y por tanto no entra en la esfera de la reproducción del capital. Porque eso es lo que precisamente e históricamente ha impedido a las mujeres ser parte de un sujeto político o que solo lo fueran en cuanto trabajadoras asalariadas. Por cierto, es la trampa en la que también caen ciertos sectores del feminismo en reivindicar exclusivamente la igualdad con lo masculino o el acceso directo al mercado. Ese mismo argumento, que solo en la esfera de la producción se produce valor y se extrae el plusvalor, también deja fuera a otros sectores, no solo de mujeres, en cuanto a amas de casa, sino también desocupados, a quienes trabajan informalmente en la economía popular, etc. De esta manera, sostener la necesidad de volver a Marx y desde la vigencia del marxismo, compartir con ustedes lecturas del Chile actual, donde los procesos de privatización y mercantilización de servicios básicos, de derechos sociales como formas de acumulación por desposesión, permiten vincular colectivos muy distintos que están padeciendo las embestidas del mercado y del Estado en un reiterado proceso de acumulación originaria. Para poder entrar a eso, no puedo no referirme a dos momentos que yo creo que son muy importantes en lo público actualmente, que es la actual movilización y lo que hace muy poco pasó, hace menos de un mes, que es la gran articulación social del 8 de marzo. Y lo voy a hacer, voy a entregar este contexto social, porque creo que las tomas feministas que tienen efectivamente un motor en este momento, que es la violencia, tiene todo que ver con lo que ocurre, por ejemplo, con el motor del 8M, que es la huelga feminista, donde vuelven a interrogar precisamente desde muchos movimientos feministas las condiciones del trabajo y, por tanto, la precarización de la vida, y que todo eso tiene todo que ver también con las movilizaciones estudiantiles feministas que visibilizan la violencia. Donde hay precarización hay violencia, y ahí hay un diálogo. El reciente y pasado 8 de marzo nos dejó también con un aire de esperanza para quienes nos reconocemos como feministas. Las múltiples manifestaciones y paros a nivel mundial, la huelga de 5 millones de mujeres en España, el encuentro de mujeres realizado en Chiapas, nos dibujan un escenario internacional de reemergencia del feminismo en un contexto de alza de precarización de nuestras vidas, que se expresa en la violencia, el despojo de los derechos sociales, la cosificación sexual mercantil sobre nuestros cuerpos, el control sexual y reproductivo, la explotación en dobles o triples jornadas laborales, la flexibilización de la jornada laboral, donde parece que el tiempo de trabajo socialmente necesario ya es solo un enunciado teórico. El feminismo como herramienta de lucha vuelve a las discusiones de la izquierda, lo cual tampoco es casual, para desordenar e interrogar premisas históricas sobre las cuales articulan nuestras organizaciones sociales y políticas. La constante interpelación al feminismo como un foco de fracturas de la clase trabajadora se subvierte por la posibilidad de articulación de diferentes expresiones de la misma. Por eso era interesante mirar lo que pasaba en el 8 de marzo. Una concatenación de sus agobios, opresiones y por sobre todo sus resistencias sin suplantación que invoca la jerarquización de identidades. Cuando me
me refiero a la jerarquización de identidades, también hay un debate bien interesante que se da con estos sectores de las feministas interseccionales, de cómo se viven, al fin y al cabo, esas opresiones. Lo voy a poner en términos muy resumidos, pero no se es lesbiana o trabajadora, no se es mujer o lesbiana. Entonces, si vivimos eso en un solo cuerpo, en un solo momento, y en particular, este es un debate que protagoniza Nancy Fraser, que es una feminista norteamericana, con Judith Butler, que tiene que ver con el hecho de un cuestionamiento a que en cierta medida las izquierdas en un momento deciden, interrogándose por sujeto histórico, la izquierda de las identidades, es decir, aquellos movimientos, diversidad sexual, mujeres, disociados de la lucha de clases. Y eso genera todo un conflicto y un enfrentamiento bien interesante. De hecho, si lo quieren buscar, ellas tienen textos, libros completos de interrogaciones entre ellas, entre contestarse y no contestarse, precisamente con la defensa que hace Nancy Fraser de sostener que eso es una falsa dicotomía y que lo que ha hecho precisamente es debilitar la posibilidad de articulación de la clase trabajadora y ser muy procesable en los términos del neoliberalismo en tanto identidades que el mercado puede generarles incorporación. Y ahí se genera todo este tema del feminismo del 1% y el feminismo del 99%, que termina gestando también la posibilidad de que ascenso o emancipación sea igual a una élite de mujeres, a una élite gay, que igualdad sea repasada por meritocracia y toda una serie de expropiaciones de banderas emancipatorias recicladas en términos del mercado, generando una falsa incorporación. Ese también es bien interesante de mirar cómo se da eso. El repensarnos como izquierda es vital, entendiendo el clivaje que entregan los feminismos para comprender la totalidad de un sistema de explotación, dominación y alienación, ante el cual, sin reconocer las dimensiones de interpelación del género que le subyacen, vamos a seguir estando muy miopes, y es lo mismo que estamos mirando, por ejemplo, en términos como sociales. En esta línea se hace necesario dialogar respecto a cómo histórica y actualmente se han desarrollado los procesos de acumulación originaria y acumulación por desposesión de cuerpos feminizados en el desenvolvimiento del capital. Yo voy a hacer referencia a algunas feministas también de la corriente de la teoría unitaria que intentan dialogar precisamente con todo el legado marxista. El capitalismo en su fase neoliberal se desenvuelve a través de una ampliación de la reproducción social del capital. Hay una feminista que se llama Titi Bhattacharya, que de hecho es una de las reconocidas feministas marxistas, que habla de la reproducción social ampliada, que señala que el espacio de la producción de valor, o sea, punto de producción, y los espacios para la reproducción de la fuerza de trabajo pueden estar separados en un sentido estrictamente espacial, pero en realidad están unidos en sentido teórico como operacional. La acumulación por desposesión se muestra como forma de explotación a través del despojo de la economía familiar en los hogares y en los servicios públicos, por vías como la privatización de los derechos sociales, acceso a la vivienda, salud, educación, pensiones, así como también la mercantilización de los recursos naturales y la financiarización de la clase trabajadora. En tanto, se fomenta el endeudamiento, que no solo se expresa en el espacio remunerado, sino también en la educación superior. Ejemplos muy concretos, donde ahí se produce parte de la futura clase trabajadora, los créditos universitarios y el acceso a cuentas bancarias para consumo sin percibir salarios aún. En este sentido, la acumulación primitiva se entiende no solo como un periodo a partir del cual emergen las relaciones sociales capitalistas, sino también como un acto histórico constitutivo de las relaciones sociales capitalistas como una totalidad. En esta línea argumentativa, Marx, al hablar de separación y despojo, determina la concepción del capital constituyéndolo como un modo de producción basado en la perversión de la práctica social humana, en que la concentración de los medios de producción en manos de los no productores configura una relación de poder de que la producción domina la humanidad y no se desarrolla como actividad libre. Otra de ellas que dialoga con toda esa producción es Ciencia Rusa, afirmando en ese sentido que el patriarcado y el racismo no son sistemas autónomos, sino constitutivos del capitalismo, e insiste en la necesidad de considerarlo no como un conjunto de leyes puramente económicas, sino más bien como un orden social complejo y articulado, un orden que en su núcleo consiste en relaciones de explotación, dominación y alienación, lo que denomina como una totalidad compleja, contradictoria, en movimiento. Como me quedan pocos minutos, voy a intentar ir al final y podemos seguir como conversando
después a nivel de preguntas. Pero quiero terminar con un par de ideas que es precisamente que lo que interroga, o cuáles son los desafíos, por ejemplo, para las feministas marxistas, si volvemos a mirar las condiciones de precarización y por qué su correlato coherente con el alza de la violencia de género. De hecho, Silvia Federici, otra feminista, dice que no es casual que a momentos de alza de precarización de la vida haya alza de violencia de género a tal niveles que ni siquiera es que se vuelven a ver en la calle, en lo público, que la disociación de lo privado y lo público, que también cuestiona el feminismo en ese sentido, a mujeres mutiladas, empaladas, que algo está ocurriendo ahí con los grados de precarización y falta de poder de la clase trabajadora masculina que se refleja en la apropiación de los cuerpos. En eso, los grados de precarización devuelven a un feminismo que discute con la corriente liberal, que la entienda como más como la incorporación al mercado. De hecho, esa es la teoría de la incorporación, que es principalmente promotora en los 90, que ahí tenemos como toda una vertiente que parte de una mujer y muchas más. Acá en Chile teníamos la manifestación de las políticas estatales por parte del hoy en día Cernamec, pero anteriormente el Cernam, que es precisamente la teoría de la incorporación de las mujeres al mercado. Y por tanto pierde toda su capacidad emancipatoria de poder transformar, cuestionar o combatir las relaciones sociales dominantes. Esos grados de precarización entran en contradicción y se genera un feminismo que vuelve al trabajo. Cuando por mucho tiempo las discusiones mundiales, principalmente el feminismo, era tener una agenda de mujeres. Y la agenda de mujeres corría en paralelo a las grandes movilizaciones. Entonces lo que ocurría es que nosotros discutíamos solamente, por ejemplo, de una demanda histórica que es muy importante, aborto, o discutíamos de lo que significa la agenda de mujer en términos de violencia, en términos de género, pero parece que las mujeres, o el movimiento de mujeres, o el movimiento feminista, no discutía ni de pensiones, ni de educación, no discutía del trabajo, y eso eran campos meramente de lo masculino. Y acá, que no es tampoco casual, la huelga feminista no viene ahora. La huelga feminista es una lucha que lleva mucho tiempo en articulación internacional. Pero que precisamente en las condiciones actuales agarra una visibilización muy importante precisamente con algo que era propiamente masculino del sindicalista varón, que era la huelga, y lo interroga de manera mucho más ampliada, porque dicen que la posibilidad que entrega efectivamente la concepción del feminismo marxista es que no hay posibilidad de un modo de producción si no hay una reproducción social. Porque para que se reproduzca la fuerza de trabajo día a día, no solamente en términos biológicos, que es efectivamente la crianza, sino que día a día comer y todo lo que significa eso, enfermarse, para que exista ese modo de producción, tiene que haber un modo de reproducción social. Y que eso agudiza hoy en día las condiciones de lo femenino y su precarización, porque con la mercantilización, cuando el capital ingresa en la mercantilización de derechos sociales, con los sectores que no había ingresado, eso aumenta la explotación de lo femenino. Y dan ejemplos muy concretos. Por ejemplo, si no tengo la plata constantemente para seguir pagando el hospital, porque está mercantilizada la educación en ese sentido, no hay derechos, los que ejercen los cuidados en la casa, naturalmente, son las mujeres. Si las pensiones son de hambre o de miseria, que no es casual que exista un movimiento no más AFP, porque la gente se organiza en virtud de esas contradicciones, las que tienen que asumir la labor de los cuidados o ser esa suplantación de la previsión social son las mujeres. Y sin cuestionamiento, porque lo revolucionario que también impone el feminismo es la separación del concepto de categoría género-sexo, porque al diferenciar que el género efectivamente es una categoría de relaciones sociales de poder, que fabrican socialmente, que el sexo biológico parece que hace incuestionable el lugar de lo femenino en un modo de producción. Entonces a nosotras nos corresponde naturalmente la sostenibilidad de la vida. Y lo que hoy en día está en crisis, y lo que hoy en día hace movilizarse a muchas mujeres y que aumenta la violencia, es que está en crisis precisamente esos sectores. Porque habla de la reproducción social ampliada, conlleva no solamente lo que pasa en la casa, sino que a mayor mercado, por ejemplo, de derechos sociales o sistemas de seguridad básico, mayor explotación de la mujer. Entonces, en ese sentido, lo femenino trabaja más, inclusive sin reconocimiento
de manera gratuita y lo masculino trabaja menos. Y eso es lo que se empieza a visibilizar, y lo que empieza a ingresar en crisis es precisamente aquellos sectores en los cuales se sostiene cotidiana y generacionalmente la vida, y que parece que es incuestionable porque nos corresponde naturalmente por el solo hecho de ser mujeres. La forma mujer capital, la forma mujer capital, la forma mujer hombre, que para mi parecer, más precisamente, es la forma de lo femenino, el capital, y la forma de lo masculino, porque el género no se reduce exclusivamente a mujer, sino a la construcción de todo lo que es lo femenino en el lugar de la producción. Y voy a terminar con esto porque lo interesante es que, y ahí lo podemos conversar respecto a lo que estaba hablando anteriormente con el trabajo asalariado, lo que se pone acá o lo que se devela precisamente con lo que está ocurriendo con el movimiento feminista y sus debates en general, es el lugar de lo femenino en un modo de producción determinado, que termina cualificando una fuerza de trabajo y, por tanto, jerarquizando trabajos y jerarquizando cuerpos en base a la diferencia sexual. Y que, por tanto, y por eso hablamos de la mistificación del salario, al fin y al cabo, que invisibiliza, es que no puede existir tal modo de producción si no hay un modo de reproducción. Y que, voy a cerrar con una frase que no es mía, que es de una feminista: el cuerpo del capital descansa en los cuerpos femeninos. Eso.